Eduardo rodea a un oso herido, pero ocurre una gran tragedia y él toma una acción impactante. Eduardo era conocido por todos en el pequeño pueblo donde vivía. Un cazador experimentado y respetado había crecido en los bosques densos que rodeaban la región. Desde joven, aprendió de su padre y abuelo las habilidades necesarias para sobrevivir y prosperar en la naturaleza. Eduardo no cazaba por deporte, sino por necesidad y tradición, honrando las costumbres de su familia y comunidad. El bosque donde Eduardo pasaba la mayor parte de su tiempo era un lugar de belleza salvaje. Árboles altos e imponentes formaban un dosel espeso que filtraba la luz del sol, creando sombras y claros misteriosos. El suelo estaba cubierto de hojas caídas, musgos suaves y pequeños arbustos. El aire era fresco y limpio, pero ahora, con la llegada del invierno, había un frío penetrante que anunciaba la llegada de la nieve. Los animales se preparaban para la estación fría, almacenando alimentos y buscando refugio. Recientemente, Eduardo comenzó a sentir una inquietud que no podía explicar. Durante una caza, avistó una familia de ciervos y en lugar de seguir su instinto de cazador, se quedó observándolos en silencio. El cariño entre la madre y sus crías, la forma en que se movían con gracia y cautela, tocó algo profundo dentro de él. Ese momento fue el primero de una serie de eventos que lo hicieron cuestionar la moralidad de la caza. Se preguntaba si era realmente necesario seguir matando animales que también tenían familias, sentimientos y una vida propia. Eduardo recordaba historias que escuchó cuando era niño, sobre cazadores que encontraron finales trágicos por desrespetar la naturaleza. Esas historias, antes vistas como mitos para asustar a los niños, ahora resonaban con una nueva relevancia en su mente. El dilema moral lo consumía: continuar cazando por tradición y supervivencia, o buscar una nueva forma de vida que respetara más a los seres con los que compartía el bosque. Era un día frío y gris cuando Eduardo salió para una caza rutinaria. El viento susurraba entre los árboles, llevando consigo el olor fresco de pino y tierra húmeda. Caminaba silenciosamente por el sendero, atento a cualquier señal de movimiento. Sus pasos eran ligeros y calculados, fruto de años de práctica y experiencia. De repente, un sonido extraño rompió el silencio del bosque. Eduardo se detuvo y contuvo la respiración, tratando de identificar el origen del ruido. Era un gemido bajo, casi inaudible, que parecía venir de un pequeño claro frente a él. Con cautela, se acercó y, al apartar algunas ramas, encontró una escena que jamás habría esperado. En medio del claro yacía un oso inmenso, claramente en sufrimiento. Sus patas traseras estaban atrapadas en una trampa de acero y había varias heridas profundas en su cuerpo, probablemente causadas por la lucha para liberarse. El pelaje del oso, normalmente espeso y brillante, estaba sucio y manchado de sangre. Sus ojos, que deberían ser salvajes y feroces, ahora reflejaban dolor y desesperación. Eduardo se quedó parado, con el corazón acelerado. Conocía bien los peligros de un oso herido, pero algo en aquella escena lo hizo dudar. El oso estaba vulnerable, incapaz de moverse, y emitía sonidos que parecían casi humanos en su agonía. Eduardo sintió un nudo en el pecho, una mezcla de pena y compasión que no esperaba sentir. Tomó su rifle, instinto de cazador, listo para acabar con el sufrimiento del animal. Sin embargo, algo lo detuvo. Eduardo bajó el arma y observó al oso más detenidamente. Podía ver el sufrimiento en los ojos de la criatura, la lucha desesperada por sobrevivir. Era un reflejo de su propia lucha, una batalla silenciosa entre seguir la tradición y escuchar la voz de la compasión. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Eduardo se arrodilló lentamente, dejando su rifle a un lado, y miró directamente a los ojos del oso. Se dio cuenta de que el animal, incluso en su dolor, no era su enemigo. Ambos estaban solo tratando de sobrevivir en un mundo lleno de peligros. El bosque, que siempre había sido un campo de batalla para Eduardo, ahora parecía un espacio de conexión profunda entre él y el oso. Decidido a ayudar al oso
y evitar que causara más daño a sí mismo o a otros, Eduardo comenzó a actuar con cautela. Sabía que acercarse a un oso herido era extremadamente peligroso, pero su instinto de compasión superó el miedo. Sacó cuerdas y algunas estacas de madera de su mochila, planeando crear una barrera temporal alrededor del animal. Eduardo comenzó a trabajar rápidamente, montando la cerca improvisada alrededor del oso. Mientras clavaba las estacas en el suelo helado, hablaba en voz baja, tratando de calmar al oso con su voz. El animal, exhausto y debilitado, observaba con los ojos entrecerrados, sin mostrar signos de agresión. Todo parecía ir según lo planeado, hasta que, al clavar la última estaca, Eduardo pisó una roca cubierta de hielo. En un instante, perdió el equilibrio y cayó pesadamente. Antes de que pudiera aferrarse a algo, resbaló por una pendiente escurridiza, cayendo en un precipicio poco profundo. El impacto fue brutal. Eduardo sintió un dolor punzante recorrer su pierna derecha y supo de inmediato que se la había fracturado. El dolor era intenso, pero la situación era aún más desesperada. Inmovilizado y solo en el bosque, Eduardo se encontró en una posición extremadamente vulnerable. El cielo ya estaba teñido de tonos anaranjados, indicando que la noche se acercaba rápidamente. Intentó moverse, pero el dolor era insoportable. Su cuerpo temblaba tanto de frío como de shock. El oso, que había presenciado la escena, hizo un leve movimiento, como si entendiera lo que estaba sucediendo. Eduardo, luchando por mantener la conciencia, percibió la ironía de la situación. Él, un cazador experimentado, estaba ahora a merced de los elementos y de la naturaleza, en una cruel inversión de papeles. Mientras el frío de la noche se intensificaba, Eduardo intentó alcanzar su mochila, que estaba caída a unos pocos metros de distancia. Dentro de ella, tenía suministros que podrían ayudarlo a sobrevivir hasta que fuera rescatado. Con un esfuerzo hercúleo, logró arrastrarse hasta la mochila, pero cada movimiento era una tortura. La oscuridad comenzó a envolver el bosque, y Eduardo sabía que necesitaba actuar rápido. Con las manos temblorosas, sacó una manta térmica de la mochila y la envolvió alrededor de sí mismo, tratando de conservar el poco calor que su cuerpo aún producía. El sonido del bosque nocturno parecía amplificado en sus oídos, cada crujido de rama, cada susurro del viento, recordándole su situación precaria. Luchando contra el dolor y el miedo, Eduardo cerró los ojos por un momento, enviando una oración silenciosa a cualquier fuerza que pudiera estar escuchando. Sabía que su supervivencia dependía no solo de su fuerza de voluntad, sino también de un milagro. Eduardo estaba inmovilizado, luchando contra el dolor y el frío, cuando escuchó un sonido que hizo que su corazón se acelerara. El oso herido, al que había intentado ayudar, se acercaba lentamente. El cazador tensó los músculos instintivamente, preparado para defenderse, pero pronto notó algo sorprendente. El oso no mostraba señales de agresividad. Sus movimientos eran cautelosos, casi curiosos. Eduardo observó al animal con los ojos abiertos de par en par. Cada paso del oso parecía calculado, como si intentara entender la situación. El cazador sabía que cualquier movimiento brusco podría desencadenar una reacción violenta, pero también reconoció una oportunidad única. Se obligó a relajarse, respirando profundamente para controlar el pánico. Con la voz temblorosa, Eduardo comenzó a hablar suavemente con el oso. «Está bien, amigo, solo quería ayudarte», dijo, sus palabras casi perdiéndose en el aire frío de la noche. «Sé que estás herido, yo también lo estoy». Las palabras salían entrecortadas, pero cargadas de una sinceridad que nunca había experimentado antes. El oso se detuvo a unos pocos metros de Eduardo, sus ojos oscuros fijos en el hombre herido. Había una inteligencia allí, una comprensión silenciosa que trascendía la barrera entre especies. Eduardo sintió una extraña conexión, como si ambos estuvieran unidos por sus dolores y vulnerabilidades. En un acto que desafiaba toda lógica,
El oso se acercó aún más y, lentamente, se acostó al lado de Eduardo. El calor del enorme cuerpo del animal irradiaba hacia el cazador, proporcionando un alivio inmediato contra el frío cortante. Eduardo, incrédulo, sintió lágrimas recorrer su rostro. Nunca podría haber previsto una escena como esta, un cazador y su presa, acostados juntos en una tregua silenciosa. El oso, a pesar de sus propias heridas, parecía comprender la necesidad de calor y proximidad. Eduardo, con cuidado, ajustó la manta térmica alrededor de ellos, asegurándose de que ambos estuvieran cubiertos. La noche se adentraba, y las estrellas aparecían en el cielo, testigos silenciosos de aquel momento extraordinario. Eduardo pasó la noche luchando contra el dolor, pero también encontrando un consuelo inesperado en la presencia del oso. Susurraba palabras de aliento, tanto para el animal como para sí mismo, tratando de mantener la esperanza viva. El calor compartido del oso hizo toda la diferencia, impidiendo que la hipotermia se apoderara de su cuerpo. En ese profundo silencio del bosque, Eduardo sintió una transformación. El miedo y el dolor fueron lentamente reemplazados por un sentimiento de paz y conexión. Se dio cuenta de que, en ese momento de necesidad extrema, la naturaleza no era solo un campo de batalla, sino también un lugar de curación y compasión. La madrugada avanzaba y, en el pequeño pueblo donde vivía Eduardo, sus amigos comenzaron a preocuparse por su prolongada ausencia. Eduardo era conocido por su puntualidad y habilidades en el bosque, por lo que su retraso era alarmante. Un grupo de amigos y cazadores, liderados por Miguel, decidió organizar una búsqueda. Armados con linternas y suministros, el grupo entró en el bosque, llamando a Eduardo y siguiendo sus rastros en la nieve. La tensión aumentaba con cada minuto, pero no se daban por vencidos. Sabían que el bosque podía ser implacable, especialmente por la noche y en invierno. Después de varias horas de búsqueda, uno de los amigos avistó algo inusual en el claro adelante. Con cuidado, se acercaron e iluminaron la escena con sus linternas. Lo que encontraron los dejó boquiabiertos. Eduardo estaba acostado en el suelo, cubierto con una manta térmica, y a su lado, el enorme oso herido descansaba tranquilamente. El calor compartido entre los dos era palpable, y la escena era tan surrealista como conmovedora. Miguel corrió hacia Eduardo, arrodillándose al lado de su amigo. «Eduardo, estamos aquí, vamos a sacarte de aquí», dijo, con la voz llena de alivio y preocupación. Eduardo, medio consciente, sonrió débilmente. «El oso me mantuvo cálido», murmuró, sus palabras entrecortadas por el dolor. Con cuidado, los amigos de Eduardo improvisaron una camilla y lo transportaron de regreso al pueblo. Durante el trayecto, Eduardo miró al oso una última vez, sintiendo una profunda gratitud hacia esa criatura que, de manera inesperada, le salvó la vida. El oso, aún observando con calma, parecía comprender la despedida silenciosa. En el hospital, Eduardo recibió los cuidados necesarios. Su pierna rota fue inmovilizada y fue tratado por hipotermia y otras pequeñas lesiones. Mientras yacía en la cama, reflexionando sobre lo sucedido, la magnitud de la experiencia comenzó a asentarse. Revivió cada momento, desde encontrar al oso herido hasta la increíble decisión que ambos tomaron de confiar el uno en el otro. Esta reflexión trajo una claridad inesperada. Eduardo se dio cuenta de que su vida de cazador estaba llegando a su fin. La conexión que sintió con el oso, la compasión que experimentó, lo cambiaron profundamente. Decidió que nunca más volvería a cazar. En su lugar, se comprometió a proteger a los animales y el medio ambiente. Cuando sus amigos vinieron a visitarlo, Eduardo compartió su decisión. «Sé que esto puede parecer extraño viniendo de mí, pero ya no puedo seguir cazando», dijo con la voz firme. «El bosque nos dio tanto. Es hora de retribuir y proteger». Miguel y los demás, aunque sorprendidos, respetaron la decisión de Eduardo. Vieron la sinceridad en sus ojos y comprendieron que la experiencia en el bosque había transformado a su amigo de una manera profunda.
Eduardo comenzó a involucrarse activamente en programas de conservación y educación ambiental. Usó su experiencia para inspirar a otros a ver la naturaleza no como un enemigo o un recurso a ser explotado, sino como un socio y un tesoro a proteger. Su compromiso se convirtió en un faro de cambio en la comunidad, recordando a todos que un simple acto de compasión puede crear un mundo más empático y solidario. Recuperado de sus heridas, Eduardo no perdió tiempo en transformar su nueva visión en acción. Se convirtió en un defensor activo de la vida salvaje, dedicándose a proteger a los animales y al medio ambiente. Usando su experiencia como cazador y su extraordinaria historia con el oso, comenzó a viajar a escuelas, comunidades y conferencias, compartiendo su relato e inspirando a otros a ver la naturaleza con nuevos ojos. Eduardo lanzó campañas de concienciación sobre la importancia de la preservación ambiental y el respeto por los animales. Colaboró con organizaciones de conservación para crear programas educativos, enseñando técnicas de coexistencia pacífica con la vida salvaje. Su pasión y sinceridad conquistaron muchos seguidores y su mensaje comenzó a resonar ampliamente. La historia de Eduardo y el oso se extendió rápidamente, no solo en su comunidad, sino en todo el país. Periodistas y documentalistas se interesaron por el relato, y en poco tiempo la historia fue transmitida en diversas plataformas. Personas de todas las edades se emocionaron con el cuento del cazador que se convirtió en protector, tocadas por la lección de compasión y empatía. Eduardo recibió innumerables mensajes de apoyo y gratitud. Personas que habían pasado por experiencias similares o que simplemente se sintieron inspiradas por su historia, compartieron cómo su perspectiva sobre la naturaleza y los animales había cambiado. Para muchos, la historia de Eduardo y el oso se convirtió en un símbolo de esperanza y transformación. En una de sus conferencias, Eduardo reflexionó sobre lo que había aprendido. Aquella noche en el bosque cambió mi vida para siempre. Me di cuenta de que cada ser vivo, ya sea humano o animal, merece compasión y respeto. Un simple acto de empatía puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, entre el dolor y el consuelo. La naturaleza no es nuestra enemiga, sino nuestra aliada. Cuando nos permitimos sentir compasión, creamos un mundo más solidario y justo. Eduardo continuó su trabajo con dedicación, siempre recordando la conexión que sintió con el oso. Sabía que aquella experiencia no fue un azar, sino una lección profunda sobre la interdependencia de todas las formas de vida. Sus esfuerzos trajeron cambios significativos en su comunidad, inspirando políticas de preservación y un mayor respeto por el medio ambiente. La historia de Eduardo y el oso permanece como un recordatorio poderoso de que la empatía y la compasión son fuerzas transformadoras. En un mundo a menudo dividido por conflictos e intereses, la simple decisión de ayudar a un ser en necesidad puede crear un impacto profundo y duradero. Eduardo demostró que, cuando nos abrimos a la conexión con la naturaleza, podemos descubrir el verdadero significado de coexistencia y armonía. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó la historia de Eduardo y el oso, no olvides darle like, suscribirte al canal Historia Conmovedora de Animales y comentar abajo lo que te pareció el video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.